Antes de que hagas cualquier otra cosa hoy, ve a tu cocina, no para cocinar, para hacer algo que va a cambiar para siempre la manera en que ves dos ingredientes que tienes ahí desde siempre. Toma el cartón de leche, toma la botella de vinagre. Eso es todo lo que necesitas. En 10 minutos, vas a tener en tus manos un pegamento que resistió los motores de aviones de combate a más de 600 kilómetros por hora sobre el Canal de la Mancha. Un pegamento que Miguel Ángel usó para pintar obras que llevan 500 años intactas. Un pegamento que los carpinteros medievales preparaban en su taller antes del desayuno y con el que construyeron muebles que hoy están en museos. No te voy a pedir que lo creas todavía, te lo voy a demostrar. Y cuando termines este video, no solo vas a saber hacer el pegamento, vas a entender por qué llevas décadas pagando por algo que nunca debió cobrarse. Si este tipo de conocimiento te parece importante, suscríbete ahora a Supervivencia Inteligente TV y activa la campana. Este canal existe para que el conocimiento que alguien decidió enterrar vuelva a las manos de quien lo puede usar. Cada suscripción ayuda a que el algoritmo lleve esta información a más personas. Primero la historia que lo cambia todo, porque sin esta historia, el resto no tiene el peso que merece. En 1943, la Luftwaffe alemana tenía un problema que no podía explicar. Había un avión británico que sus pilotos no podían alcanzar. Ni en velocidad, ni en altitud, ni en maniobra. El avión aparecía sobre Berlín, tomaba sus fotos, soltaba sus bombas y desaparecía antes de que los cazas alemanes pudieran posicionarse para el ataque. Los pilotos de los Messerschmitt, los mejores cazas de la aviación alemana, volvían a base sin haber disparado un solo tiro. El avión se llamaba de Havilland Mosquito. Era el cazabombardero más rápido de la Royal Air Force británica. Los ingenieros nazis enviaron espías para fotografiar los restos de los pocos que lograron derribar. Necesitaban entender de qué estaba hecho, cómo era posible que fuera tan ligero, tan rápido, tan maniobrable. Cuando analizaron los restos, encontraron algo que no podían procesar. No era metal, era madera. Madera de abedul y balsa, laminada en capas y unida con un adhesivo orgánico de color blanco que no reconocieron de inmediato. El avión más temido del teatro europeo de la Segunda Guerra Mundial no estaba remachado ni soldado. Estaba pegado. Ese adhesivo era caseína, proteína de leche precipitada con ácido y mezclada con cal. Exactamente lo que vas a preparar tú hoy en tu cocina. El avión más rápido de la guerra estaba literalmente hecho con leche. Y aquí es donde todo cambia. Desde que terminó la guerra hasta hoy han pasado más de 70 años. 70 años en los que la industria del adhesivo creció hasta convertirse en un mercado global de 60.000 millones de dólares anuales. Silicona, epóxico, cianoacrilato, poliuretano. Nombres de 4 sílabas que nadie puede pronunciar. En tubos de colores diseñados para parecer tecnología avanzada. Todos, sin excepción, hacen exactamente lo que hacía la leche con el vinagre antes de que hubiera un tubo que comprar. Y hay una empresa que lo sabe mejor que nadie. Se llama Borden Company. Es la misma empresa láctea estadounidense que tiene una vaca en su logo. Durante décadas fabricó el pegamento de caseína más vendido del mercado bajo el nombre Cascoite Glue. Era su producto estrella. Luego llegaron los años 50. Los adhesivos de base petroquímica empezaron a bajar de precio y Borden tomó una decisión de negocios. Reformuló el pegamento, cambió la caseína por acetato de polivinilo, le puso un nuevo nombre, Elmer's Glue, y conservó el logo de la vaca. El pegamento blanco que tu hijo usa en el colegio lleva una vaca en la botella porque durante décadas estuvo hecho literalmente de leche. La industria cambió la fórmula, conservó el símbolo y nadie se dio cuenta de que le estaban cobrando por algo que siempre había podido hacer gratis en su cocina.
Eso es exactamente lo que vamos a revertir hoy. La ciencia de por qué funciona, explicada como una historia y no como un manual. Dentro de cada vaso de leche hay una proteína llamada caseína. Representa entre el 80 y el 85% de toda la proteína de la leche de vaca. En su estado natural, la caseína está suspendida en forma de micelas. Imagina pequeñas esferas de proteína flotando libremente en el líquido. No se unen entre sí porque tienen una carga eléctrica negativa que las mantiene separadas como dos imanes con el mismo polo enfrentados. Cuando añades un ácido a la leche caliente, ocurre algo extraordinario. El ácido neutraliza esa carga eléctrica negativa. Las micelas de caseína dejan de repelerse. En cuestión de segundos, se atraen, se fusionan y precipitan hacia el fondo del recipiente formando una masa sólida blanca y elástica. Esa masa es caseína pura, proteína concentrada en su forma más densa. Y tiene una propiedad que la hace perfecta como adhesivo. Cuando está húmeda es plástica y moldeable. Cuando seca es rígida y forma enlaces con la superficie de prácticamente cualquier material poroso. Madera, papel, tela, cerámica sin vidriar, piedra natural. La caseína húmeda penetra en los poros del material como un líquido. Cuando seca, forma una red de proteína entrelazada con las fibras del material que en términos de resistencia por gramo supera a muchos adhesivos sintéticos. No es magia, es bioquímica que lleva ahí desde siempre, esperando que alguien te la explicara. Comparte este video con alguien que trabaje la carpintería, el arte o las manualidades o que simplemente haya pagado por pegamentos que no funcionaron como esperaba. Lo que está aprendiendo hoy tiene 1000 años de respaldo en los mejores muebles y obras de arte que la humanidad ha producido. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete a Supervivencia Inteligente TV. Aquí, el pegamento no tiene precio de tubo de ferretería. Ahora la receta completa con 5 variaciones para 5 aplicaciones diferentes. La versión básica universal funciona para madera, papel, tela, cartón y cerámica. Calienta 250 mililitros de leche entera a fuego medio hasta que empiece a humear. No la dejes hervir. El punto exacto es justo antes del primer hervor, cuando la temperatura está entre 70 y 80 grados. Si la leche hierve, las proteínas se desnaturalizan de manera diferente y la calidad del pegamento final baja. Añade 2 cucharadas de vinagre blanco al 5% de acidez. Si no tienes vinagre, 2 cucharadas de jugo de limón recién exprimido funcionan igual. El ácido es el ácido. No importa la fuente mientras sea suficientemente ácido. La leche se separa casi instantáneamente en 2 partes. Una parte líquida clara, que es el suero, y una parte sólida blanca y grumosa, que es tu caseína. Remueve suavemente durante 30 segundos. Cuela a través de una tela de algodón limpia o un colador muy fino. El líquido que pasa es el suero, rico en potasio y calcio, útil para regar las plantas. Lo sólido que queda es tu caseína. Presiona la caseína con el dorso de una cuchara para eliminar todo el líquido posible. Este paso es crítico. Más seca esté la caseína, más fuerte será el pegamento. Transfiere la caseína a un recipiente pequeño y añade media cucharadita de bicarbonato de sodio. Este es el paso que la mayoría de las recetas caseras omiten y que hace una diferencia enorme. El bicarbonato neutraliza el exceso de acidez y activa grupos amino en la estructura de la proteína. Esos grupos amino son exactamente los que forman los enlaces más fuertes con los materiales porosos. Sin el bicarbonato, el pegamento es bueno. Con el bicarbonato es excelente. Mezcla enérgicamente durante 2 minutos. Verás que la masa cambia de textura. Se vuelve más suave, más homogénea y ligeramente más fluida. Si queda demasiado espesa,
1 o 2 gotas de agua y mezcla de nuevo hasta obtener la consistencia de yogur espeso. Ese es tu pegamento. Listo en 10 minutos desde que encendiste el fuego. Aplícalo sobre una de las superficies a unir con espátula o con el dedo. Presiona las superficies juntas y mantén la presión con una prensa, una goma elástica o el peso de varios libros durante al menos 1 hora. Resistencia inicial en 1 hora. Resistencia máxima en 24. Pero eso no es todo. La versión resistente al agua resuelve el punto débil de la caseína básica, que es su sensibilidad a la humedad. Los carpinteros medievales sabían esto y lo resolvían con cal hidratada. Cuando mezclas caseína con cal en proporción de 2 partes de caseína por 1 parte de cal, el calcio forma enlaces iónicos con los grupos carboxilo de la proteína. El resultado es un compuesto que los historiadores de materiales llaman caseína de cal, que es hidrofóbico y repele el agua en lugar de absorberla. El de Havilland Mosquito volaba sobre el Canal de la Mancha con lluvia intensa, humedad extrema y temperaturas bajo cero a más de 600 kilómetros por hora. Y aguantó, pegado con caseína de cal. Para preparar esta versión, sigue exactamente el proceso básico, pero en el último paso añade media cucharadita de bicarbonato más media cucharadita de cal hidratada. Mezcla durante 3 minutos. El pegamento resultante es ligeramente más granuloso, pero su resistencia al agua es radicalmente superior. Úsalo para madera exterior, reparación de macetas de terracota, piedra natural y cualquier aplicación donde la humedad sea un factor. Usa guantes al manejar esta versión porque el pH elevado de la cal puede irritar la piel con contacto prolongado. La versión plástico moldeable es la que más sorprende porque de los mismos 2 ingredientes obtienes no solo pegamento, sino un plástico biológico que puedes moldear con las manos. Después de precipitar la caseína y eliminar todo el suero, en lugar de añadir bicarbonato, añade media cucharadita de glicerina vegetal. La encuentras en cualquier farmacia por menos de 20 pesos. La glicerina actúa como plastificante, produciendo un material que cuando está húmedo es tan maleable como la plastilina y cuando seca es duro como la baquelita. Puedes moldearlo en cualquier forma con las manos. Cuando seca completamente en 24 horas, conserva exactamente la forma que le diste, con una dureza que puedes lijar, pintar y barnizar exactamente igual que madera. Este material se llamó galalite en el siglo XX, que en griego significa piedra de leche. Fue el primer plástico biológico producido comercialmente. Lo usaban para fabricar botones, joyas de fantasía, mangos de cuchillo, marcos de gafas. Dejó de fabricarse comercialmente en los años 60, cuando el plástico petroquímico lo hizo obsoleto económicamente. Pero el principio sigue en tu cocina. La versión relleno de madera resuelve uno de los problemas más frustrantes de cualquier trabajo en casa. La masilla comercial para madera cuesta entre 50 y 150 pesos. El envase pequeño se agrieta cuando seca y su color nunca termina de coincidir con la madera real. Prepara tu caseína básica hasta tener la masa sólida escurrida. Antes de añadir el bicarbonato, mezcla la caseína con aserrín fino en proporción de 1 parte de caseína por 2 partes de aserrín hasta obtener una pasta densa y maleable. Si el aserrín viene de la misma madera que vas a reparar, el color del relleno va a ser prácticamente idéntico al de la pieza. Introduce la pasta en la grieta con espátula. Alisa la superficie. Deja secar 24 horas. Lija suavemente. El resultado es un relleno que acepta tinte, barniz y pintura exactamente igual que la madera natural y que es más duro que la mayoría de las masillas comerciales, porque la caseína seca tiene una densidad similar a la madera real. La versión pintura de caseína conecta directamente con Miguel Ángel y los muros de las catedrales medievales. Los frescos medievales
que todavía son visibles hoy en las iglesias románicas europeas, tienen entre 700 y 800 años. Las pinturas al temple de los grandes maestros del Renacimiento llevan 500 años sin descascararse, sin perder saturación. Para preparar la pintura, toma tu caseína básica y dilúyela con agua limpia hasta obtener la consistencia de leche espesa. Añade cualquier pigmento mineral en polvo, ocre amarillo, óxido de hierro rojo, negro de humo, blanco de titanio. Mezcla hasta obtener una pintura homogénea. Aplica sobre madera, pared de cal o yeso con brocha en capas finas. Deja secar completamente entre capas. La pintura de caseína seca formando una superficie mate suave con una profundidad de color que las pinturas plásticas no pueden imitar. Es completamente biodegradable. No tiene compuestos orgánicos volátiles y dura décadas en superficies protegidas de la lluvia directa. Los 3 errores que arruinan el resultado antes de que vayas a la cocina. El primero es aplicar sobre superficies frías o húmedas. La caseína necesita penetrar en los poros del material antes de secar. Esa penetración es mejor cuando las superficies están a temperatura ambiente entre 18 y 25 grados y completamente secas. El segundo es no aplicar suficiente presión durante el fraguado. A diferencia de los adhesivos sintéticos, lo que hace fuerte a la caseína es la penetración mecánica en los poros, no la capa de adhesivo entre las superficies. Cuanta más presión apliques, mejor el resultado. El tercero es añadir agua al pegamento cuando empieza a espesarse durante el trabajo. El pegamento que empieza a espesar ya está comenzando a formar los enlaces que le dan resistencia. Si añades agua, rehidratas esa estructura y el pegamento resultante tiene menor resistencia. Si ves que espesa demasiado mientras trabajas, prepara un lote nuevo. Sobre el almacenamiento. Sin conservante, la caseína tiene vida útil de entre 2 y 4 días en refrigerador. Si quieres extenderla hasta una semana, añade 1 o 2 gotas de aceite esencial de árbol de té al preparado fresco. No lo guardes a temperatura ambiente más de 6 horas. Hay algo que se vuelve casi ridículo cuando lo ves desde afuera. Durante más de 1000 años, la humanidad construyó muebles que duraron siglos. Pegó los instrumentos musicales más perfectos que existen, construyó aviones de guerra que los ingenieros enemigos no podían explicar, fabricó los primeros plásticos comerciales, pintó obras que sobrevivieron medio milenio. Todo con proteína de leche y un ácido débil. 2 ingredientes, 10 minutos, 0 patentes, 0 tubos, 0 marcas. Luego llegó la industria petroquímica. Patentó variaciones sintéticas de los mismos principios, las metió en tubos con nombres que nadie puede pronunciar y las vendió durante 70 años como si fueran innovaciones revolucionarias. Y el conocimiento que había sostenido la artesanía humana durante más de 1000 años desapareció de la cultura popular en una sola generación. No porque los adhesivos sintéticos fueran objetivamente superiores en todos los aspectos, sino porque la caseína no podía patentarse y sin patente no hay margen comercial que defender. La botella de Elmer's tiene una vaca en el logo porque estuvo hecha de leche durante décadas. Hoy ya no lo está, pero la receta original sigue siendo tuya. Siempre lo fue. Nunca debió cobrarse. ¿Cuál de las 5 versiones vas a preparar primero y para qué proyecto? Escríbelo en los comentarios. Esa conversación conecta a personas que están trabajando los mismos materiales con los mismos proyectos y tiene más valor práctico que cualquier ficha técnica de adhesivo comercial. Comparte este video con alguien que trabaje la carpintería, el arte o las manualidades o que simplemente haya pagado demasiado por pegamentos que no funcionaron como prometían. Suscríbete si aún no lo has hecho. La próxima bóveda ya está casi lista.
y lo que hay adentro sigue exactamente el mismo patrón. Otro material cotidiano con una historia de 1000 años de uso que la industria decidió enterrar cuando descubrió que no podía cobrar por él.